El día de hoy estaremos meditando en el bautismo. Ya sé que hay muchas personas que ya saben de sobra lo que es el bautismo, pero hay otras que aún no han tomado su decisión y necesitan saber cuál es esa importancia que tiene. El bautismo es realmente una renunciación muy solemne al mundo y es un paso que cada una de las personas que dice aceptar a Cristo tiene que dar para poder entrar en el reino de los cielos. Bienvenidos. Y es un paso muy importante y que se requiere de estar muy seguro y que también se requiere mucha oración para poder hacerlo. Vamos a iniciar nuestra meditación precisamente con ello, con la oración. Bendito Padre que está en el cielo, glorificado sea su nombre, Señor, en esta hora. Rogamos la bendición sobre su pueblo, sobre todas aquellas personas que necesitan entender este tema y sobre todas aquellas, Señor, que aún no conocen de esta verdad para que pueda llegar hacia ellos. En sus manos de amor estamos, Señor. Sabemos que estamos en la recta final y necesitamos hoy más que nunca de su Espíritu Santo en nuestra vida y que tus santos ángeles nos acompañen siempre. Guárdenos, Señor, y ayúdenos a seguir adelante. Todo esto se lo rogamos en el bendito nombre de su Hijo amado Cristo Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Y a lo mejor es un paso que ya muchos de nosotros hemos dado, y muchos hace muchos años, ¿no? Pero que aún hay cosas que uno puede seguir aprendiendo acerca del bautismo y que tiene que saber porque realmente que es algo sumamente importante y necesario para aquellos que se dicen pueblo de Dios. El versículo nos dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como aspiración de una nueva conciencia hacia Dios por la resurrección de Cristo. Primera de Pedro 3:20. Y el bautismo realmente se hace efectivo únicamente cuando se hace como Cristo lo hizo, ¿no? Él nos dio ejemplo de cómo debía de ser ese bautismo. Y Él nos dijo que aquel que cree y se bautiza será salvo. Pero eso no quiere decir que cuando nosotros nos bautizamos no vamos a dejar de pecar, ¿no? Claramente ahí comienza esa carrera, esa lucha del cristiano que tiene que ser día a día. Cada día muero, decía Pablo. Y él lo sabía más que nadie esto. Entonces nosotros realmente necesitamos dar ese paso del bautismo, pero esto no quiere decir que nosotros no vayamos a caer. Ojalá fuese así, pero lamentablemente el pecado aún está hasta llegar a esa perfección, ¿no? De esos 144,000. Los ritos del bautismo, dice, y de la cena del Señor son dos columnas monumentales, una afuera y la otra dentro de la iglesia. Sobre estos ritos, Cristo ha inscrito el nombre de verdadero Dios. Cristo ha hecho del bautismo la señal de entrada en su reino espiritual. Ha hecho de él una condición positiva que todos deben cumplir si desean ser considerados bajo la autoridad del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Antes que el hombre pueda hallar un hogar en la iglesia, antes de pasar el umbral del reino espiritual de Dios, ha de recibir la impresión del divino nombre Jehová, justicia nuestra. Y únicamente lo puede recibir cuando se da ese paso del bautismo. Y nos habla aquí de que tanto el bautismo como la cena del Señor son dos columnas monumentales de la iglesia, una afuera y la otra adentro. Y el Señor nos habla que es esa señal de entrada a su reino espiritual. Es cuando se inscribe ahí el nombre, nuestro nombre, en el libro de la vida, ¿no? Y ya luego de nosotros dependerá si se queda ahí o es borrado. Pero únicamente dice, el hombre puede hallar un hogar en la iglesia, puede llamarse hijo de Dios ya en su totalidad y llega a ser nuestros hermanos cuando da ese paso del bautismo. El bautismo, dice, es una renunciación muy solemne del mundo. Los que son bautizados
en el triple nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, al comienzo mismo de su vida cristiana declaran públicamente que han abandonado el servicio de Satanás y que han venido a ser miembros de la familia real, hijos del Rey Celestial. Han obedecido la orden: salid de medio de ellos y apartaos, y no toquéis lo inmundo. Y para ellos se cumple la promesa: y seré a vosotros padre, y vosotros me seréis a mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, con el bautismo, lo mencionaba al principio, realmente renunciamos, decimos que renunciamos al mundo, que comenzamos en esa lucha, ¿no? Y somos bautizados, dice, en el triple nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de la deidad. Y que al comienzo, dice, de esa vida cristiana, declaramos abiertamente, decimos que ya no queremos pertenecer a ese reino de Satanás, que ya no queremos ser hijos del diablo, sino que queremos ser hijos de Dios. Y cuando damos el paso del bautismo, realmente nos convertimos, como decía, en hijos de Dios, pertenecientes a esa familia real. Y salimos de en medio de lo inmundo, salimos de en medio de esa Babilonia, de esa confusión que hoy en día también es el mundo, ¿no? Los votos que asumimos, dice, con el bautismo abarcan mucho. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo somos sepultados como en la muerte de Cristo y levantados a semejanza de su resurrección. Y hemos de vivir una vida nueva. Nuestra vida ha de estar ligada con la vida de Cristo. Desde entonces en adelante, el creyente debe tener presente que está dedicado a Dios, a Cristo y al Espíritu Santo. Y aquí nuevamente siempre nos menciona a los tres. Somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por lo que los tres participan en ese bautismo, ¿no? Si no, no lo mencionaría, lógicamente. Y nos habla que entonces el creyente ya es dedicado tanto a Dios, a Cristo y al Espíritu Santo, es dedicado completamente a la deidad. Somos entonces nosotros, nuestro yo anterior, sepultados quedan ahí en ese bautismo y resurgimos nuevamente, resucitamos como Cristo lo hizo en una vida nueva, pues lo que debería de ser, ¿no? Ha de subordinar, dice, a esta nueva relación todas las consideraciones mundanales. Ha declarado públicamente que ya no vive en el orgullo y la complacencia propia, ya no ha de vivir en forma descuidada e indiferente, ha hecho un pacto con Dios, ha muerto al mundo, ha de vivir para Dios y dedicarse toda la capacidad que le confió, sin perder jamás de vista el hecho de que lleva la firma de Dios. Es un súbdito del reino de Cristo, participante de la naturaleza divina. Ha de entregar a Dios todo lo que es y todo lo que tiene, empleando sus dones para la gloria de su nombre. Renunciamos absolutamente a todo, principalmente a ese orgullo y esa complacencia propia que tanto nos cuesta. Hemos muerto al mundo, dice, y es muy difícil. Y por eso es un paso que tiene que darse con seguridad. Es algo que nosotros debemos de estar muy seguros, porque realmente Dios no quiere mentirosos. Dios quiere que nosotros vayamos por ese camino, que renunciemos completamente a nuestra vida anterior y que empecemos una vida nueva con Él. Que ciertamente ese caminar y esa vida con Él no va a ser nada fácil, porque el ir muriendo al Dios, eso es cada día. Pero no quiere decir que nosotros nos bautizamos, ya estamos bien, ya no pecamos. No, eso no es lo que el Señor quiere decir. Lo que quiere decir es que debemos de poner el doble de nuestros esfuerzos y dejar esa vida totalmente atrás, que únicamente lo vamos a lograr ¿con quién? Con la ayuda de Cristo, porque Él es el que nos da, Él es el que obra en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. El Espíritu Santo está ahí en nosotros tratando de que vayamos cambiando cada uno de esos defectos de carácter que tenemos. Las obligaciones del pacto espiritual que se hace en el bautismo son mutuas. Mientras los seres humanos desempeñan su parte con obediencia ferviente, tienen derecho a orar. Sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel. El hecho de que habéis sido bautizados en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es una garantía
que si pedís su ayuda, estas potestades os ayudarán en toda emergencia. El Señor oirá y contestará las oraciones de los que le siguen sinceramente, llevan el yugo de Cristo y aprenden en su escuela la mansedumbre y humildad. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado en la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Entonces nos habla aquí de que las obligaciones que nosotros tenemos al hacer ese pacto espiritual con Dios son realmente mutuas, que únicamente ahí tenemos ese derecho de orar, dice, sea manifiesto que tú eres Dios en Israel. El hecho de que nosotros fuimos bautizados, nos habla aquí, es garantía de que si nosotros pedimos ayuda al Señor, Él nos las dará inmediatamente. No quiere decir que si nosotros no hemos tomado la decisión del bautismo por X o Y razón, pero que estamos ahí en ese proceso de poder bautizarnos, Jesús no nos va a escuchar. No es eso lo que quiere decir aquí, pero que si el Señor ya nos ha dicho, ya nos ha mostrado que el bautismo es algo importante y que nosotros estamos listos y que nosotros debemos y necesitamos hacerlo, pues lo debemos de hacer. No podemos estar esperando si Cristo ya nos ha manifestado su voluntad, ¿no? Y nos habla aquí de que adquirimos que muchos derechos al ser bautizados, al ser llamados hijos de Dios mediante su bautismo. Porque muertos sois, dice, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia, sufriéndoos los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros. Si a alguno tuviere queja del otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de caridad, el cual es el vínculo de la perfección, y la paz de Dios, que gobierna en vuestros corazones, a la cual asimismo sois llamados en un cuerpo, y sed agradecidos, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por Él. Y aquí nos habla de que una vez que somos nosotros vestidos y escogidos de Dios como santos y amados, nos está hablando este versículo, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de sufriendo y perdonándonos unos con otros, tratando de ayudarnos entre nosotros, entre los hermanos, y amándonos así como Cristo nos amó. Entonces esto es obligación nuestra al momento de dar ese bautismo, todo lo que nos está describiendo aquí este versículo. Y luego dice, todas las cosas que hagamos, sea de palabra o sea de hecho, hay que hacerlo para gloria y honra de nuestro Señor Jesús. Una vez que nosotros tomamos la decisión y damos ese paso tan importante, pues también tenemos que manifestarlo en nuestro testimonio, en nuestra vida diaria, para saber y para que los otros sepan que realmente nosotros hemos muerto al mundo y hemos renacido con Cristo. Ojalá que aquellas personas que aún no han tomado la decisión y que por una o Y razón, cada uno sabrá su caso, ¿no?, puedan hacerlo pronto, porque sabemos que el tiempo realmente es muy corto y que las cosas cada vez se ponen más difíciles. Y esto es una orden del Señor, poder dar ese paso al bautismo, pero que hay que estar seguro de ello, porque no es un juego, es algo muy, muy serio. Que el Señor nos ayude a los que ya nos hemos bautizado a cada día el poder meditar en esto realmente, en esa vida que hemos dejado atrás y que necesitamos cada vez más poner de nuestra parte, poner el doble esfuerzo para poder irnos perfeccionando, para poder estar listos cuando Cristo venga. Que el Señor los pueda bendecir y que puedan pasar un feliz resto del día.